Olá, paz del Senhor Jesús, soy o pastor Jefferson Pereira. Estamos aqui apresentando nossa segunda aula do curso CFO, Curso Formação de Obreros. Hoy vamos falar sobre Cristología, la persona de Jesucristo. Los hermanos que están nos acompanhando, queremos falar que será 3 videos en 3 partes, porque el tema central de la Biblia es Jesucristo. Entonces, vamos a hablar de una parte más profunda sobre el hombre, sobre la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a hablar aquí entonces de todo este documentario, de todo este proceso de Jesús, nacimiento, crucificación y resurrección, que vamos a estar hablando en este curso especial, curso Formación de Obreros. Entonces vamos a entrar aquí, Cristología, clase 2, el módulo 1, y vamos a hablar un poco sobre este hombre, Cristología, o sea, la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta clase serán tratados todos los asuntos referentes a la persona y obra de Jesucristo, su existencia previa de la muerte, el motivo de su venida, su naturaleza, sus obras, su muerte, resurrección y ascensión. Cuando vamos a finalizar esta clase, usted será capaz de comprender y defender a la divinidad y humanidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y también explicar los motivos de su nacimiento, de su muerte y también de su resurrección. Miramos aquí, hermanos, Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo es revelado en la tipología. Lo que significa la palabra, pastor, tipología. Tipología refiere a las personas, a algunas instituciones del Antiguo Testamento que sirve como prefiguración de personas en un evento, también, claro, en el Nuevo Testamento. La representación inicial es el tipo, o sea, la realización es los antitipo, ¿ok? En Hebreos capítulo 5 nos muestra que tanto Arán como Melquisedec fueron tipos de Cristo, lo que se dice a respecto, claro, a un sacerdocio, ¿verdad? Un estudio con más detalles, en entre tanto, nos muestra que Melquisedec era tan solamente un tipo. Vemos entonces profecías del nuevo nacimiento de Cristo. Si usted mira, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hay profecías que hablan al respecto del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? En Miqueas capítulo 5, en el versículo 2, hay una profecía referente al nacimiento de Jesucristo, mostrando el Mesías como un Mesías encarnado, ¿verdad? Si usted mira, por ejemplo, le ha escrito: y tú, Belén Efrata, pequeña de más para figurar como un grupo de millares de judíos, de ti me sairá con que va a reinar en Israel, donde sus orígenes son desde el tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, ¿verdad? Entonces, el nombre de la persona de Jesucristo, su nombre, el nombre de Jesús tiene su origen en el idioma hebreo y fue posteriormente transliterado al griego, latín y también en portugués, o quizás en español. Hebraico, Yoshua, Yeshua, Yahshua, Yoshua, que dependiendo de cada traducción. En griego, Lesous, que significa Jehová es la salvación. Latín, o sea, Jesús, Jehová o Yahvé es la salvación. Y español, Jesús, que es también Jehová, es la salvación. Son los nombres dados a la persona de Jesucristo. Este Cristo
que murió en la cruz del Calvario por mí y por ti, donde nosotros estaremos de aquí un ratito más en esta clase hablando sobre la muerte y también resurrección de Jesucristo. Tenemos también, hermanos, aquí a su preexistencia, como nosotros hablamos aquí, Miqueas, capítulo 5, ¿verdad? En el versículo 2, ya estamos mostrando ya que hay una preexistencia de Jesucristo, donde sin duda fue el nombre que marcó la presencia en la historia de la humanidad hace 2000 años. Pero es importantísimo subrayar que su existencia es desde los días de la eternidad. Aquí está mostrando, hermano, que Jesús estaba desde el día de la eternidad. En el Viejo Testamento, Jesús es presentado como el ángel del Señor. Vamos a hablar después, allá en la quinta clase, si no me recuerdo, sexta clase, sobre los ángeles. Nosotros vamos a ver que los ángeles, ellos fueron creados para adoración, para bendecir una persona. Ángel no bendiga nada. Quien bendice es Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. Eso usted percebe que Jacob, él luchó con el ángel del Señor. Y este ángel bendeció a Jacob. Allí es la figura de Jesucristo. Entonces, él está desde la eternidad. Esta afirmación es probada en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 1, versículo 26, Isaías capítulo 9, versículo 6, y en el Nuevo, donde Juan 1:1, el verbo se fez hecho carne. El verbo era Dios. El verbo estaba con Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Ahí está mirando ya, hermano, cuando que Dios dice, hagamos al hombre. Significa que Dios no estaba solo. Dios no estaba solo. Hagamos al hombre. O sea, el Hijo estaba junto con él. Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Y señores sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se mueve sobre la tierra. También está diciendo Apocalipsis, capítulo 22, y también en el versículo 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Antes de la encarnación, quiero decir, no es reencarnación, ¿ok? Entienda que hay una diferencia entre encarnación y reencarnación. Él fue encarnado, incluso antes de su encarnación, él ya se manifestaba en el Antiguo Testamento en teofanías. Pastor, ¿qué es teofanías, pastor? Vamos a demostrar aquí. Teofanía es del griego teofania, es una palabra formada por teos, que significa Dios. Epanios, aparecer, literalmente significa algo visible, perspectible de Dios en la forma que Él quiere, ¿verdad? Mira aquí, mi hermano, en Jueces capítulo 13, versículo 18, y el ángel del Señor le dijo, ¿por qué pregunta así por mi nombre? Porque es maravilloso. Si usted mira la Biblia Sagrada, en una parte también está diciendo que Jesús, Él es maravilloso. Entonces aquí, Él ya se manifestaba como el ángel del Señor, como yo acá mismo ya hablé sobre la cuestión de Jacob, ¿verdad? Cuando luchó con el ángel en el val del Yaboque. Pero tenemos también, hermanos, títulos otorgados a Jesucristo. Si usted agarra la Biblia Sagrada, varios títulos dados a la persona de Jesucristo. Si miramos aquí, mi hermano, Jesús como Emmanuel, Mateos 1, 23, ¿verdad? Hijo de David, Hijo de Dios, Hijo del hombre, Señor, Verbo, Siervo, Siervo del Señor, Cordero de Dios, Sumo Sacerdote, Mediador, Nazareno, Salvador y Príncipe de la paz. Entonces nosotros vemos ahí todos los títulos otorgados a la persona de Jesucristo. Nosotros también aquí, mis hermanos, tenemos también
que interessante sobre a humanidade de Jesucristo. Quando nós falamos de humanidade, persona humana, de modo nenhum nós estamos disminuyendo a sua divindade, verdade? Porque Jesus também é onipresente, onisciente e onipotente. Tem atributos perfeitos e atributos exclusivos que solamente o Padre, o Hijo e o Espírito Santo têm, verdade? Jesucristo era Deus, homem. A união destas duas naturezas em uma só persona é para a mente humana algo inexplicável. É uma verdade indiscutível, verdade? Então, nós temos aqui, meu irmão, as naturezas de Jesucristo. Ele viveu neste mundo não só como Deus verdadeiro, sino também como verdadeiro homem. Então, Jesus, ele era 100% Deus e Jesus era 100% homem. Nesses últimos 2000 anos tem se disseminado muitas doutrinas falsas, formuladas por líderes religiosos que se recusam a aceitar a humanidade divindade de Cristo. Alguns religiosos creem, irmão, ser uma simples ilusão de sua humanidade. Outros não querem aceitar sua eternidade divindade. E sempre inventa absurdas explicações em uma tentativa de apelar para o raciocínio humano. De tal teorias foi a de que Cristo oscilava entre duas naturezas, sendo ora divino, ora humano. Pero estamos mirando aí, meu irmão, que Jesus tem duas naturezas, 100% homem e também 100% Deus. Então, vamos então natureza humana. Kenosis, que é o término que vem da palavra grega ekenosen, que significa vaciamento e tem o maior respaldo em Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Cristo se vaciou, kenosis, nos dejando algunos atributos divinos y poderes, sino asumiendo la forma de siervo. Filipenses capítulo 2 y versículo 7. Jesús dejó su condición y privilegio que tenía en el cielo y se colocó temporalmente en su posición subordinada al Padre. Você pergunta por que Jesus deixou suas condições no cielo. Aqui estamos. Razões para sua encarnação. O que significa encarnação? Hacerse carne, hacerse homem, volver-se humano. O verbo encarnou-se en el hombre. Então, as razões para sua encarnação. Primeiro, revelar a Deus a los hombres, Juan 1:18. Proporcionar exemplo de vida a la humanidad, proveer un sacrificio por el pecado, destruir las obras del diablo, ser un sumo sacerdote religioso, cumplir con la alianza davídica y ser sumamente exaltado. Como ele vino 100% homem, ele tinha que fazer todo o que os homens faziam. Aí você me pergunta, se Jesus nasceu em Belém, ¿por que Jesus era chamado de Nazareno? ¿Por que ele era chamado Nazareno? Jesus era conhecido como Nazareno, hermano, porque ele cresceu na cidade de Nazaré. ¿Está bem? Ele cresceu ali. Depois da morte de Herodes, Jesus e seus padres volvieron de Egipto e se mudaram para Nazaré, onde seus padres haviam vivido antes. Aí você me diz, pastor, Jesus nasceu no dia 25 de diciembre, pastor Jefferson. Hermanos, a fecha do nascimento de Jesus é uma incógnita. Não é o que diz. 25 de diciembre era a fecha onde os romanos celebravam suas fiestas de solstício, um fenômeno da astronomia que marca o início do inverno, a noite mais larga do ano. Casi todos os pueblos celebravam este acontecimento do começo da civilização. O dia em que Jesus nasceu não figura em la Bíblia. Foi uma eleição de la igreja no século VI, 6 siglos depois,
para coincidir, ¿verdad?, con las fiestas del fin de año, la semana entre Navidad y Año Nuevo. Pero no hay, hermano, no hay allí una comprobación que Jesús nació en 25 de diciembre, ¿está bien? Nosotros miramos aquí, el evangelista Mateo y Lucas proporciona genealogías bien detalladas no sentido de identificar Cristo como raza humana. Mateo entonces muestra la genealogía de Jesucristo, específicamente como Abraham y David. Mateo traza la linaje de Jesús por medio de José y esposo de María, ¿verdad?, mostrando que Jesús heredó el derecho legal de ser rey por ser José, descendiente de Salomón, y terse casado con María poco antes de su nacimiento. Ya Lucas muestra también que María era descendiente directa de David. Mira, entonces, José era descendiente de Salomón. María era descendiente directa de David, cuando dice que José era hijo de Elí. Quiere decir, en la realidad, que era genro de Elí. Como no era de costumbre muchas veces incluir nombre de mujer en su genealogía, Lucas coloca el nombre de José en vez de María. ¿Ok? Entonces era común entre los judíos el genro ser llamado el hijo por afinidad. María y José guardaban para sí el secreto maravilloso del nacimiento miraculoso de Jesús. Por eso los habitantes de su ciudad veían en él apenas el hijo del carpintero, José, que por sinal tenía también otros hijos. Su nacimiento, crecimiento e infancia fueron similares a los de un niño normal, con distinción, a saber, su relación con el Padre, su gran sabiduría y conciencia de la misión redentora. O sea, estaba sujeto, ¿verdad?, a sus padres. Como estaba diciendo aquí, él trabajaba en la arte de la carpintería, interrumpiendo esta actividad después de su bautismo, fecha que inició su ministerio con 30 años. ¿Ok? Jesús entonces pasa la infancia y la juventud en Nazaret, en Galilea. Y el Evangelio de Lucas cuenta que a los 12 años viajó con sus padres de Nazaret a Jerusalén para celebrar el Pesaj, la Pascua judía. Cuando estaban en el camino de regreso de Nazaret, José y María se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Entonces buscaron allí, hermanos, por 3 días y decidieron volver al templo de Jerusalén, el lugar sagrado para los judíos. Según Lucas, todos los que oían se maravillaban con su inteligencia. Mira, hermano, cómo Jesús tenía entonces una inteligencia tremenda, 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 viniendo de Dios. Ustedes saben, mi hermano, que Jesús él sabía leer hebreo. El idioma de aquella época era aramaico, ¿verdad? Arameo, como se dice en español, arameo. Entonces Jesús, él hablaba en arameo y también sabía leer hebreo, ¿está bien? Y conocía bien las escrituras, el Torá. Lucas 4:16 habla que probablemente recibió la educación básica que todo niño judío recibía para poder leer y comprender la palabra de Dios. Pero él tuvo grandes estudios con otros rabinos. Su sabiduría venía de su vida de comunión con Dios. Entonces ahí está, hermanos, la parte 1 de este video. La próxima video, la parte 2, vamos a estar dando continuidad a esta curso Formación de Obreros.